Resultado o previsión sísmica número 06 en la placa África al noroeste del continente. Corrección. Buen día. Sí se dieron todas las condiciones en la zona noroeste de África, en este área de unos 7,5 millones de kilómetros cuadrados, pero la falta de datos me impidió calcular correctamente la fecha, la magnitud y el epicentro, pero después de todo, sí se presentó el evento tectónico, sismo, en esta zona, y por lo tanto, el video del anterior del 20 de julio de 2025 queda invalidado. Pude corregir otros errores y esta es la parte positiva para mis investigaciones de terremotos en la Tierra desde 1989, con buenas posibilidades de aplicarlas en cualquier planeta del universo que tenga actividad tectónica como la tiene la Tierra actualmente, y desde su formación hace unos 4.600 millones de años, 4.6 eones. Voy por buen camino. Escriba en YouTube las palabras del nombre del canal, Sismología Santo Grial en español o Holy Grail Seismology en inglés, para tener en pantalla el identificador del canal, YouTube @el padre de los terremotos, una palabra, y mis videos. Luego pique o haga clic en la opción suscribirse si no lo ha hecho. Es totalmente gratis. Y vea todos mis videos desde el 1 de octubre de 2024 para el primer aviso del terremoto en la placa Andes Norte, que fue cuando vi la oportunidad del primer pico en esta placa luego de un lapso bastante tranquilo con sismos de muy bajas magnitudes desde quizá mediados de mayo del mismo año 2024. Y también los videos de las previsiones acertadas en este canal. He atinado en 5 de 6, acertadas en un 83.33%. Desde 1994 hasta hoy he tenido un porcentaje mucho mayor de un 93.2%, en las que he acertado de 44 previsiones en 41, buen número. Incluso una en la placa Caribe entre 2017 y principios de 2018, y tengo las evidencias en cartas radicadas a instituciones supuestamente interesadas como SGC, USGS y otras, con una antelación de un promedio de 2 semanas, es decir, 15 días antes de la ocurrencia de eventos tectónicos importantes, para que sean avaladas por entidades especializadas en estadística, matemáticas, geología o en todas. Asunto que no ha sucedido, pero las evidencias irrefutables están, no solo en las cartas radicadas, sino también en videos del canal. Insto que los investigadores de geología no usen la IA para investigar terremotos en esta época con tendencia a la pereza mental. Desde 1994 tengo las fórmulas matemáticas deducidas solo con IH, inteligencia humana. Los datos que le ingresan a la IA son los que me sirven para eliminar errores en gran porcentaje y así lograr dar fechas, magnitudes y epicentros con gran precisión, porque yo sí sé dónde se debe investigar. Adiós, gracias. Dios mediante, espero tener ya muy pocos errores para corregir, pero tendré que seguir investigando sin tener los datos de mucha precisión y gran exactitud que se requieren para acertar en magnitudes, fechas y epicentros. Datos del terremoto real. Fuente: My Earthquake Alerts and Feed. Fecha: 24 de julio de 2025 a las 20:29 horas, hora del meridiano 75 grados oeste, correspondiente a Bogotá. Magnitud: 5.2 algros. Epicentro: 37.69 grados norte, 17.97 grados oeste. Foco: 10 kilómetros bajo el fondo oceánico. Ubicación: Azores, cresta del Cabo San Vicente, perteneciente a Portugal. Errores. Fecha: 24 días posteriores al calculado. Magnitud: 2,5 puntos por debajo del calculado.
Distancia de uno de los posibles hipocentros, 595 kilómetros. Este fue el evento sísmico que tuvo lugar el 24 de julio de 2025. Ah, caray. Más o menos fue a una distancia de prácticamente 600 kilómetros al norte de este, que fue uno de los calculados. Magnitud 5.2. Fecha 24 de julio de 2025 a las 20:29 horas. Estas fueron las coordenadas: 37.69 grados norte, 17.97 grados oeste, a 10 kilómetros de profundidad. Quien tiene ideas brillantes conoce el pensamiento de Dios. Modificando un poco una célebre frase de Arquímedes, me atrevo a decir: dadme un punto de apoyo y también os diré dónde se moverá el mundo. Buen día.